presencia estamos delante de tu presencia, amado Dios, para una vez más pedir tu oportuno socorro al acercarnos con temor y reverencia al estudio de tu palabra para que pueda ser claro el escuchar tu voz. Estamos en esa decisión de ser esos hijos que tú quieres y también ser usados por ti. Por eso es que buscamos el obtener más sabiduría, más entendimiento para estar sensibles a tu voz y decir aquello que tú quieres que digamos. Ponemos en tus benditas manos cada persona que está ahorita conectada y los que están por conectarse también, los que van a más adelante la grabación, porque sabemos que hay diferentes situaciones que impiden, pero todo en tus benditas manos, Dios. Y pedimos que el corazón de cada uno esté en esa paz para que todo aquello que preocupa o que inquieta, al estar en tus manos, no haya distractor alguno que nos desvíe la atención, porque lo que más anhelamos es escuchar. Gracias por el privilegio enorme de ser llamados, de ser elegidos, de ser iglesia y de poder ser receptores de tu palabra. Bendecimos tu nombre en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. 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 Pues muy bienvenidos. Ya se añadió también ahí más. Bueno, nuestro tema de hoy, fíjense que es un tema que pareciera que ya lo han escuchado por ahí, pero que de momento tenemos ideas preconcebidas o se nos ha olvidado las verdades centrales, ¿no? Es nuestro tema 3, el módulo 3, y como en forma de pregunta, ¿qué es ser santo para Dios? ¿Qué es ser santo para Dios? Y encontré una escritura muy preciosa y muy poderosa que le escribe Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, ahí en el capítulo 2, versículos del 21 al 26. Y desde que lo leí dije, describe mucho, muy claro, muy preciso el llamado a la santidad, ¿verdad? Y vamos a ver varios aspectos, pero empezamos con la palabra. Dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo incitan pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Y a mí me llamó mucho la atención esta palabra tan clara. Por eso les he recomendado mucho de echar mano de las traducciones actualizadas. Esta es la nueva traducción viviente, ahí lo pongo en escrito, porque yo creo que no hay frase que no sea clara, ¿sí? Y nos habla parte de que es ser santo, es mantenerse puro. Y es de lo más difícil y complicado en un mundo corrompido,
sucio, caído, rodeados de gente que no tiene ninguna intención de, de ser puro y menos de ser un siervo de Dios, ¿verdad? Pero me llama la atención que estos son condicionantes, ¿no? Mantenerse puro. Dice el apóstol, para ser un instrumento honorable para Dios. Esto es parte del llamado a ser santo en todo tiempo y lugar, con una vida limpia, de buenas obras, así como decidir de manera muy particular huir de todo aquello que estimula las pasiones juveniles, ¿verdad? Y cuando habla de las pasiones juveniles, habla lo que priva más en la vida de la edad de joven, cuando hay inmadurez, cuando hay dominio de la carne, cuando hay el deseo vivo de los ojos, cuando no hay sabiduría, cuando no hay prudencia, cuando no hay sensatez. Y entonces puede ser que lleguemos a los 30, 40, 50 y un comportamiento de alguien como si fuera joven, ¿verdad? De hecho, hay personas que hasta se siguen vistiendo como jóvenes o tienen gustos musicales de cuando jóvenes, y no es una crítica, simplemente que no han terminado de crecer o de desarrollarse. Algo que llama la atención, esas actitudes cotidianas de rectitud, de fidelidad, de amor, de paz. Y una cosa más, el compañerismo con quienes tienen un corazón puro, ¿sí? Y cuidado con esta instrucción, porque muchas ocasiones nosotros crecemos en un ambiente de iglesia y tenemos amigos, llegamos a tener hasta novio, ahí esas relaciones de adolescentes, de jóvenes, y pensamos que porque asiste a la iglesia es cristiano. Y entonces puede ser que no lo sea y que nos empiece a contaminar. Y ese corazón ya no es puro, es impuro. Pero lo justificamos porque pues, es parte del grupo de los chavos, o canta en el grupo de alabanza, o sirve de tal o cual manera. Y dice que tengamos compañerismo con quienes tienen un corazón puro. Ahora, hay otras instrucciones, nos dice, por ejemplo, ahí en 2 Corintios 5, perdón, 1 Corintios 5, donde dice, no te juntes con alguien que se llama cristiano y es borracho, adúltero, fornicario, ¿verdad? Y aquí te está diciendo, hay cuidado, no te juntes porque se dicen, pero sus hechos lo niegan. Ahora, en muchas ocasiones vemos a través de las redes sociales que no te juntes con personas amargadas. Déjame te digo algo. Si tú abrazas este ministerio para que Dios use tu vida, van a llegar a tu vida mucha gente amargada que ya no quiere ser así, que quiere cambiar, pero no sabe cómo. Y entonces nosotros, como hijos y siervos, podemos darle la instrucción para salir de esa condición, ¿verdad? Dice el apóstol que un siervo del Señor no debe andar peleando. A mí me queda claro que la palabra de Dios nos ha sido dada para nuestra vida personal primero, pero también para enseñarla. Y esto significa que la Biblia no está diseñada para polemizar. Entonces yo tengo unos principios, ¿no? Si la persona no quiere escuchar de Dios, yo no me voy a prestar a estar peleando, que diga una cosa, que me insulte, que se burle de mi fe, porque realmente es alguien que no quiere escuchar. La persona puede ser que dude de Dios, pero que quiere saber más en el Dios en el que yo creo, entonces un excelente. Pero dice que esta enseñanza debe de acompañarse de bondad, de paciencia, de ternura, ¿verdad? Son verdades para enseñar. Entonces, si alguno de ustedes batalla con estas expresiones, pues solamente ceder al poder del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver una poderosa oración de cosas que necesitamos todos para la vida diaria. Pero si dice aquí Pablo que aún a los de corazón difícil,
¿sí? Y otra cosa que nos queda clara es como si fuéramos médicos, ¿no? Como consejeros, la gente que nos busca va a venir porque la está pasando mal, porque tiene problemas, ya sea con su propio carácter o familiares, con rivales, con los hijos, en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces no nos va a buscar como consejeros para contar chistes o para tomar un café y hablar de política. No, nos va a buscar porque está en esa necesidad de escuchar lo que Dios quiere, tiene, ¿verdad? Para él. Entonces, es muy importante que aún con esas personas difíciles, fíjate que si yo lo he visto mucho, que si somos bondadosos, pacientes, tiernos, les hablamos la verdad, pero con amor, aún esos de corazón difícil empiezan a ablandarse, ¿no? A ceder. Entonces, para comprender el llamado de Dios a sus hijos, siervos, a ser santos, yo digo que, en primer lugar, va a ser muy necesario deshacerse de los conceptos equivocados que se tienen de ser santo, de la santidad, ¿verdad? El común de nuestro México cree que la sociedad religiosa de ser santo es aquellos que canonizan, ¿verdad? Que pasan un estándar y que dicen estos hicieron tales y cuales milagros, dieron su vida por el pobre, por el enfermo, el necesitado, el abandonado, etcétera, y les adjudican milagros a tal grado que la gente los adora, los venera, les pide en oración el milagro, ¿verdad? Y para eso pues usan muchas figuras, muchas tarjetitas con oraciones prefabricadas. Y, y eso, el concepto de ser santo es ellos, no yo. Si tú le dices al común de que dice creer en Dios, que Él es llamado a ser santo, y pues, no, yo no quiero ser ni monje ni monja, yo tampoco quiero ser sacerdote, ¿sí? Ahora, fíjate qué interesante, cómo la misma iglesia romana toma este término de santidad y estos tres personajes que mencioné, tanto sacerdotes como monjes y monjas, se les hacen una serie de prohibiciones antinatura, ¿no? Lo primero que les hacen es que no deben casarse, no deben de tener relaciones, pero ni con esta prohibición han logrado que se sometan. De las cosas más tremendas, precisamente por ir en contra de eh, un ser sexual que fue creado así por Dios, ¿no? Claro que tiene que aprender a seguir las instrucciones de Dios, pero es pedirle demasiado. Entonces, de ahí que hemos visto los abusos tan tremendos, ¿no? Como la violación de niños y algo que también es muy sabido, y no lo digo en el ánimo de crítica, pero que lo reitero, relaciones ocultas entre monasterio y convento y la cantidad de efectos que luego se han encontrado en la sociedad. Entonces vemos que tampoco eso es ser santo, no tener relaciones, ¿verdad? Esto en la religión mayoritaria es muy privativo, entonces cuando tú le hablas a un nuevo creyente en el proceso de su sanidad interior, su salvación primero, su reconciliación con Dios, con los suyos, y lo empiezas a llevar por el camino, porque la idea de un consejero no nada más es dar consejos aislados, sino ayudarle en su inicio de fe, en su caminar. Y vamos a encontrar que si tú le hablas, tú tienes que aclararle lo que es ser llamado santo, que así en pocas palabras es apartado para Dios. ¿Sí? Esto es lo que significa ser santo, de acuerdo a la palabra, ¿no? Entonces, cuando la gente ha crecido con el concepto del clero, ¿no? Como que ellos son los santos, por eso les besaban la mano, se inclinaban ante ellos hasta la fecha, ¿no? Y como que son intocables, como que no se les puede decir nada, pero están en el entendido que ellos son los santos. Entonces,
cuando vienen a la palabra y descubren que Dios dice que somos su pueblo santo, fíjate, pues ya quita jerarquías, ¿no? Sino que esto es para todo aquel que cree y que quiere, y tiene a Jesús, su espíritu, y quiere seguirle, ¿no? Pero en el ambiente también cristiano encontramos que hay mucho legalismo. Yo les puedo decir, yo por la gracia de Dios he visitado muchísimas iglesias, no todas, pero muchísimas, y tristemente llegas a lugares donde hay mucho legalismo y es la imposición de reglas y tradiciones humanas, ¿no? Y que esto sí, que esto no. Y todo, la mayor parte de todo lo que hagas es pecado, ¿no? Y no te vistas así, y no te pongas esto, y no te cortes el pelo, y en fin, una serie de reglamentaciones, ¿no? Llega a ser un grupo a veces tan cerrado que todo el mundo se viste igual y habla igual, ¿sí? Y entonces dices, esto es ser santo, cuando tantas personas llegan allí y los hacen esclavos de una apariencia externa. Y yo te puedo decir que muy pocas veces tratan con el interior del corazón. Ahí es donde está el problema. El problema no es tan solo la vestimenta, ¿no? O el lenguaje, ya claro, que la forma de hablar nos habla de lo que hay en el corazón. Pero aquí todos como que se alinean a ciertas frases, a ciertas formas, a ciertos ritos. Y entonces encontramos que se imitan unos a otros, ¿sí? Pero están muy lejos de querer ser como Jesús. Se conforman con ser como tal o cual persona de ahí de su congregación, ¿no? Y por otro lado también, cuando observamos en ejecución a ciertos dones al liderazgo, que estamos esperando que ellos sean más sabios, ¿verdad? En este caso, los pastores, los líderes, los maestros de la palabra, y así como que no, yo no, no es para mí, o sea, es para ellos. Ellos son los que sirven a Dios, los que enseñan a otros, no, no, ¿sí? Que como un clero santo, no. El llamado a la santidad es para todo el pueblo de Dios, ¿sí? Me llama la atención que en la Biblia hay 371 menciones de la palabra santo. Fíjate. Pero ¿sabes qué me llamó más la atención? Que solo en el Nuevo Testamento hay 205 menciones. Ahora, ¿por qué abunda tanto? En el Antiguo Testamento se habla mucho del Dios Santo, de los santos de su templo, de los santos de su morada, de los santos de su nombre. Se menciona muchas veces, sí es cierto, ¿verdad? Pero ¿por qué en el Nuevo Testamento hay tanta mención de la palabra santo? Simplemente vas al libro de los Hechos y encuentras toda la obra preciosa que el Espíritu Santo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces se repite mucho Espíritu Santo, por eso hay muchísimas menciones, ¿no? Eh, Señalando la importancia de la santidad en la vida del creyente. Por eso, la mayoría de las ocasiones se refiere al Espíritu Santo. Te digo una cosa, no podríamos ni en nuestros mejores esfuerzos o sueños tener algo de santos por nuestra propia cuenta, si no fuera por la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior que la va a generar, ¿sí? Su fuerza, su poder, su sabiduría, su revelación, su misma impresión de la santidad cuando nos sella con, con su presencia como hijos de Dios, ¿no? Entonces, eh, muchos como no tienen esa revelación, no han tenido ese encuentro salvador con Jesús, no tienen al Espíritu Santo, entonces hacen esos esfuerzos humanos para tratar de ser santo de acuerdo a los criterios del grupo donde pertenece. La palabra de Dios nos explica muy claramente, ¿sí? Hay muchas menciones acerca de lo que significa ser santo, pero el problema es que no hemos estudiado esos pasajes. Los leemos así como normal, ¿verdad? Como por encima,
y no le hemos prestado la atención correcta, porque la vida de santidad es para todos, no para algunos. Y los parámetros de santidad los describe la palabra. Encontré algo que me llamó mucho la atención en un comentario bíblico electrónico que tengo, y dice que lo común de la traducción de las palabras derivadas, perdón, de la raíz en hebreo, Kadash, ¿verdad? De la raíz griega ha, y el significado básico es separación o apartar. Eso es en esencia lo que significa ser santo, separados del mundo, ¿sí? Apartados para su gloria. Y esto es lo que el Señor quiere que nos quede claro. O sea, seguimos en el mundo, y Jesús oraba en Juan 17, ¿verdad? Él oraba por los que estaban en el mundo, pero que nos guardaran, ¿sí? Vemos un ejemplo muy hermoso en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Isaías, capítulo 6, y vemos una santidad revelada al profeta. En este caso, es el único profeta que tiene esa revelación de Dios ahí en el capítulo 6. Y el verso 3 dice, y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Recuérdese que la palabra gloria es la manifestación de sus hechos, de la excelencia de su ser, de su carácter. Cuando nosotros decimos gloria a Dios, estamos señalando un rasgo del carácter de Dios que nos fue revelado en medio de una enfermedad, de una pérdida, de una prueba, de una situación difícil, ¿no? Entonces, esto es precisamente darle gloria. Pero en el caso del profeta, lo estaba preparando porque es casi al inicio de su libro, cuando le da esta revelación para que él proclame, y es el único lugar donde este atributo de Dios se menciona 3 ocasiones seguidas. Santo, santo, santo. No hay otro atributo que se mencione así. Es muy importante, ¿no? Pero luego hay una revelación para todos. Hay un Apocalipsis en el capítulo 4, verso 8. Nos dice, cada uno de los 4 seres vivientes. La cosa interesante es que tanto en la revelación de Isaías como en esta revelación general hay ángeles, ¿no? Tenía 6 alas y estaba cubiertos los ojos por fuera y por dentro, y ni de día ni de noche dejaban de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Se proclama todo desde los cielos con poder, gloria. Y entonces ahora esta revelación futura, que todavía no sucede todo esto, es para una vez más confirmar, ahora ya no en el Antiguo tan solo, sino en el Nuevo Testamento, que Dios es santo, santo, santo. ¿Sí? El llamado en el Apocalipsis es a proclamar su santidad para todos, ya no solamente para el profeta, que tenía una encomienda bastante fuerte, muy desafiante, y que a él le costó recibir esa palabra, transmitir esa palabra, escribir esa palabra, y que son textos que hasta después de 3000 años podemos estar nosotros disfrutando, casi 3000 años. Hay unas declaraciones de santidad que te quiero compartir, reiterando acerca del carácter de nuestro Dios santo. Número 1. Dios es santo y verdadero. Apocalipsis 6:10. ¿Quieres anotar la cita? Apocalipsis 6:10. Y te leo. Decía con fuerte voz, soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Mira, otra vez ahí en este pasaje a reiterar la santidad. Número 2. En una de sus oraciones, Jesús se dirigió a Dios de esta manera: Padre Santo. En Juan 17:1 dice, yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos
como tú y yo. Y esto es parte de la oración de Jesús y se refiere al Padre como Santo, una vez más, con el propósito de unidad. ¿Sí? La santidad va a traer unidad al cuerpo de Cristo cuando caminemos con esa visión. Cuando empieza a entrar el deseo de la carne, el orgullo, la vanidad y ese tipo de cosas, empieza a haber división. Pero cuando hay la visión de santidad, hay unión no solamente entre nosotros, sino también con el Padre. Número 3, Dios es santo y su pueblo debe ser santo. ¿Sí? Aquí en Primera de Pedro 1:15, leo, al contrario, dice Pedro, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Hay un pasaje alterno de donde lo toma Pedro, y es Levítico 19:2. ¿Verdad? Entonces se está tomando pasajes del Antiguo Testamento para traer esta enseñanza. Número 4. Los discípulos de Jesús deben orar para que el nombre de Dios sea tratado santamente. Y vemos el precioso relato del Evangelio capítulo 6, verso 9, cuando enseña a Jesús a orar y dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo creo que la mayoría de nosotros, que cuando niños aprendimos esto, lo aprendimos de memoria, pero nadie nunca se detuvo a explicarnos lo que significaba santificado sea tu nombre. De tal manera que por muchas generaciones el nombre de Dios se ha tomado en vano. Se dice a la ligera, se le adjudica culpa, se lo menosprecia o se burla, como dice el necio en su corazón, ¿verdad? Entonces, si nos hubieran desglosado lo que quería decir el Padre Nuestro, quizá nuestra fe hubiese crecido desde niños y no nada más por repetir unas palabras. Y número 5, la santidad de Jesucristo se subraya específicamente en la palabra, ¿no? Tanto Marcos, Lucas y Juan hablan de esta característica. Pero en Hechos me llamó mucho la atención cómo lo señalan en un momento muy álgido. Fíjate, Hechos 3:14 dice, en vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara un criminal. ¿Fíjate? Qué tremenda comparación, ¿no? ¿Se acuerdan? Es cuando estaba Jesús en juicio y había la oportunidad de soltarlo, ¿verdad? Y el pueblo, su pueblo, eligió a Barrabás para que lo soltaran y a Jesús lo condenaron. Pero en medio de esta declaración está el término santo y justo. ¿Sí? Vamos a ver algunas características prácticas, algunas acciones prácticas para nosotros como consejeros. En primer lugar, santos para ver a Dios. ¿Sí? Hebreos 12:14 y 15. Santos para ver a Dios. Esto es tan importante. Fíjate lo que dice el apóstol. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Entonces, lo antagónico de este llamado a la santidad es la amargura. Yo les quiero hacer una exhortación en el nombre del Señor para que con frecuencia la que el Espíritu nos ponga, vayamos delante de Él y le pidamos, Dios, ¿tendré alguna raíz de amargura? ¿Sabes que la amargura nace de un resentimiento, nace de un rencor, nace de un maltrato, de una herida, de una palabra ofensiva, de una burla? Y ahí es como, ¡pum!, llega una semillita, ¿no? Amarga y empieza a brotar. Y en ocasiones
no le damos importancia y cuando nos damos cuenta, ya no podemos ver a Dios como lo veíamos antes. Porque no procuramos esta gracia de Dios, cuál es una forma de poder sanar ese resentimiento, echamos mano a la gracia de Dios, nos ha perdonado y salvado para perdonar la ofensa, para perdonar el agravio, para perdonar el maltrato. Y a veces sucede mucho hasta en la relación familiar, conyugal, donde el trato es de todos los días y a veces hay actitudes, a veces hay acciones que las tomamos hasta muy personales y ay, se siente ahí medio feo, ¿no? Que se hizo, se dijo tal cosa y puede ser que allí empieza con una semillita pequeñita de amargura, pero se alimenta con el recuerdo amargo, con la falta de perdón, con la falta de misericordia, con el juicio, con la crítica, ¿verdad? Ahora, dice que procurar la paz es vivir literalmente en el Espíritu Santo, porque la paz de la que habla es fruto espiritual, no es un estado de ánimo, no es algo que se logra por haber hecho esto o aquello, no, la paz que permanece en el interior es por la presencia del Santo Espíritu. Y este mismo Espíritu nos capacita para hacer nuestra parte en cada relación. ¿Sí? Entonces, algo que nos puede ayudar mucho es procurar tener la paz. Saber cómo tratar a esa persona para evitar producir la ira o producir el enfrentamiento, ¿no? De ahí que para mí, yo cuando descubrí esto, la verdad, fue para mí como un principio de vida, ¿no? A no tomar personal las malas actitudes de otros. Sí. A veces la gente quiere ser fea, pero en esa actitud fea te hace sentir que tú eres culpable de que sea fea. Sí. Y yo procuro la paz como, o sea, yo provoqué eso y tú examinas tu corazón delante de Dios. No. Entonces, ¿cómo procuro la paz mediante el perdón? ¿Sí? Y si en mi corazón se anidó amargura, voy y confieso como tal pecado de amargura, de resentimiento, de rencor, de mal deseo, de mal pensamiento, de mala actitud, etc. ¿No? Aquí es cuando también entra la reconciliación de la cual hemos venido hablando mucho, ¿no? Cuando esta relación ha sido afectada o aún rota, y empezar a perdonar las actitudes pecaminosas que se dieron en el trato, pero también confesar las nuestras, ¿sí? Porque no somos víctimas de la obra, sino que muchas veces reaccionamos y nos ponemos al nivel de quien está, y más si no tiene el Espíritu Santo, obvio que no va a obrar con las virtudes que da el Espíritu Santo, va a obrar con su carne, y nosotros nos ponemos a ese nivel, ¿sí? Ahora dice que nosotros tengamos que echar mano de la reconciliación. Y cuando habla de procurar que la gracia sea en todos, es aprovechar la oportunidad para compartir de Jesús y su regalo de salvación, su gracia. Lo crean o no, hacer la parte que nos queda. Sin excusas ni pretextos, hablar del Salvador y dar buen testimonio. Esto es otorgar gracia, no ser piedra de tropiezo, no ser estorbo, que no se quede la gente con la idea, y eso que dice que es cristiano es igual que todos. Mira, esto es bien tremendo, porque estamos estorbando una obra. Número 2, santos apartándose de lo inmoral. Quizá veas que este tema es muy reiterativo en la consejería, pero es que tenemos que hacer énfasis porque ante la gran carencia de una instrucción correcta, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, llegamos al matrimonio, al noviazgo, al matrimonio y no sabemos cuáles son los límites de la expresión íntima y aún dentro del matrimonio yo he registrado mayormente mujeres, ¿verdad? Donde piensan que el marido dice que se vale de todo por todo y por lo que quiera y claro que no. Entonces,
cuando dice Tesalonicenses, esta escritura que la he leído en otras ocasiones y lo voy a volver a hacer, Primera Tesalonicenses 4, de 3 al 8. Es un poquito larga, pero vale la pena leer lo que Dios dice, no solamente escucharlo, lo que yo opino. Lo que Dios quiere, dice el apóstol, es que ustedes lleven una vida santa, seguido, en coma, ¿verdad? Pero dice que nadie cometa inmoralidades sexuales. Ahora fíjate cómo relaciona la vida de santidad con no participar en la inmoralidad sexual. Sigue, y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Punto seguido. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esto no es nada más algo personal. ¿Sí? En este caso está hablando de algo conyugal, pero también está hablando de algo social. ¿Sí? No es el asunto, ay, a mí no me importa, si yo puedo hacer en mi vida lo que quiera, al fin que no afecto a nadie, no, siempre va a haber alguien que afecte, siempre, siempre, ¿no? Aún los solteros va a haber alguien, ¿no? Entonces, en este caso se está dirigiendo primeramente en lo personal para una comisión, luego está hablando de la importancia, y aquí hay dos vertientes muy interesantes para la vida conyugal. En la versión Valera habla que cada uno tenga a su esposa en santidad y honor y no en pasión de concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de carne, de naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y en esto está hablando de la responsabilidad que cada uno sepa dominar su propio cuerpo. Y yo digo que hasta en la relación de pareja, aun cuando el hombre tenga unas características diferentes para la sexualidad que la mujer, ambos tienen que aprender a dominar su cuerpo. ¿Sí? Tanto el hombre como la mujer deben de aprender, esté bien clarísimo, no a las mujeres. Y esto es dominar. Volteé a ver, me llamó la atención, me atrajo la mirada, me sedujo la mirada, volteo y no vuelvo a voltear a ese, ¿sí? Porque tengo que practicar el dominio propio, ¿sí? Pero ya en la relación íntima también no se habla, no se enseña, no se dice la importancia de que ambos practiquen el dominio para que sean sensibles uno al otro cuando sí debe haber una intimidad y cuando no. Y que no sea tan solo guiada por egoísmo, porque yo quiero y busco mi satisfacción. Y yo he visto, tristemente, muchísimas mujeres frustradas en esa área, porque solamente hacen el marido que en su caso no hay ni voto, ni opinión, ni objeción. Como que están ahí para complacer un solo lado. Y hay muchas que no saben ni lo que es disfrutar ese placer. Entonces aquí estamos hablando de que no está viendo precisamente ese entendimiento de que dice aquí el apóstol Pablo, que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Y esto incluye la actitud, la vestimenta, la acción, ¿verdad? De cada día propia pareja, pero también con otros. Y luego un poquito más adelante nos habla de que no abusemos ni engañemos en este asunto al prójimo, ¿verdad? Y está hablando a la iglesia. Entonces, yo he visto también como sierva, como consejera, muchos abusos en la iglesia, ¿sí? Hasta instructores, fíjense nada más, discipuladores, que aprovechan su puesto de conocimiento y la gente está, wow, ay, qué bonito enseña, ay, cuánto conoce. Y al rato está haciendo propuestas indecorosas. Se está aprovechando de la ignorancia
de las personas. Si yo les contara cantidad de aberraciones con esos pretextos malos para tener una intimidad sexual pasajera, para satisfacer un deseo carnal, pero aprovechándose que tienen un conocimiento por encima del común de la gente que no tiene ese conocimiento. Y dice la palabra, en la advertencia dice que nadie engañe, pero después dice, porque el Señor castiga duramente. Entonces aquí está, cuidado los siervos, cuidado los ministros, cuidado los líderes, que aprovechen su condición para abusar. Y hablando de índole, ¿no? Ella se va a hacer, habrá otro tipo de abusos, pero en este caso está hablando de índole. Dios mismo es el que está haciendo este llamado para ser santos, ¿sí? Y empieza muy relacionado, como te decía, con la vida sexual y su expresión correcta, porque Él fue el que diseñó nuestra expresión sexual. Y recordar una vez más que la intimidad sexual, varón, mujer, exclusiva es del matrimonio que está bajo pacto. No es que vamos a probar a ver si nos va bien y nos casamos. No, sino es dentro del pacto, ya del compromiso, porque si no, en otras sesiones hablamos de todo el desajuste y desbarajuste que hay por saltarse estas reglas, ¿no? La intimidad, escucha bien, ya lo dije en otra sesión, pero lo reitero breve, toda intimidad fuera de esta relación matrimonial es pecado inmoral. Que puede ir desde el sexo consensual, las caricias pecaminosas, la lujuria, la lascivia, pornografía, etc. Cuando alguien está viendo pornografía, está siendo infiel a Dios, porque está participando con sus ojos y sus sentidos de esas relaciones que son privativas para una relación de matrimonio, no de novela, no de actores pagados. Ahora, la importancia de descubrir que hay un fruto del Espíritu Santo llamado dominio propio, y dicen los estudiosos de la Biblia que en su raíz tiene mucho que ver con dominio sexual. Fíjate qué maravilloso es eso. Yo te puedo dar testimonio que esto sí es real. ¿Sí? Porque entonces el Señor te da una fuerza para decir no a cualquier insinuación, mirada, pues, pero también hace un llamado para poner en su orden toda la expresión de tu vida sexual, desde que eras niño muy pequeño hasta la etapa. ¿Sí? Pero es maravilloso porque es ese poder del Espíritu Santo que te habilita, que te capacita para vencer los malos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, ¿no? Y entonces te llena con su poder para ser fieles a Dios, pero también, ¿sí? Y si no hay cónyuge, que es otro punto importante, aquí tenemos en nuestro chat varias personas que tienen matrimonio, pero otras que están sin casarse, ya sea porque están divorciados, o sin duros, o separados, o nunca se han casado. Y entonces hay otro poder también, el mismo Espíritu Santo, para la abstinencia. No hay necesidad de andar practicando aquí y allá para satisfacer un deseo carnal, porque si la van a hacer tan solo del egoísmo, de querer hacer algo fuera del marco. No hay permiso de parte de Dios para nadie, absolutamente. Para nadie, no importa su don, su título, su llamado, su fama, su influencia, su conocimiento. No importa, no hay permiso absolutamente para nadie para ser inmoral en el reino, ¿verdad? Número 3, humillándose. Una de las acciones que nos ayuda mucho a cultivar santidad es la humillación. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 5, 6 al 8. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Obvio que la escritura sigue. Yo quise rescatar estos versos tan solo para decir que la enseñanza apostólica es: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Nos hace mucha falta practicar esto en lo personal. Yo te quiero dejar un consejo que espero que si ya lo estás haciendo, te felicito, y si no, lo tomes. Si lo has dejado, lo tomes. La acción de humillarse cada día delante de la presencia de Dios, ¿sí? Y declarar así con una convicción plena: todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, humillados delante de Dios. Cedo mis derechos, ¿sí? Me entrego este día. Y como no tenemos la capacidad ni para manejar una semana, un mes, un año menos, entonces día con día, día con día. De esta forma, yo fui aprendiendo a ser humilde, porque me golpeaba mucho el orgullo, la soberbia, la vanidad, la vanagloria, la jactancia, la presunción. Eso de que las redes sociales anden, no quiero ser presumido, pero tengo el mejor Dios. Tienes que usar esas frases, por favor. Si no es un asunto que tú lograste, es un asunto de gracia, fue regalo, no merecimiento, ¿verdad? Y entonces, al andar presumiendo que el papá, la mamá, el esposo, que el novio, que los hijos maravillosos, yo digo, guarda tu corazón de ese tipo de presunción, porque no tiene nada que ver con un corazón humano, ¿sí? Sí, más que estar presumiendo eso, lo conviertes en gratitud, porque a pesar de Dios permite que estén en tu vida, pues entonces explota en gratitud y alabanza delante del Señor. Pero yo me pongo a pensar, hablar las maravillas del marido, cuando hay tantas mujeres que no tienen marido, y otras que sí lo tienen y son patas. Hablar de tu maravilloso hijo y todos sus logros y toda su inteligencia, y cuando hay personas, hay mujeres que no han podido ser madres, ¿y qué crees? Hay otras tantas que nunca van a poder. Entonces es como estar contando dinero delante de los pobres, ¿no? Y en lugar de estar presumiendo un Dios, pues enséñales a conocer el carácter de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios. Entonces humillarse, ¿sabes cuántas veces? Había un pastor que decía, para que logres esto, el rodillín, ¿no? Como una medicina. Y si no funciona el rodillón, y esto significa más veces, ¿sí? ¿Cuántas? Las que sean necesarias, porque cada uno traemos, y lo hemos dicho casi en las primeras clases, comentamos esto, que traemos como pegado, cosido, así, con la loca, ¿verdad? El orgullo, ¿sí? Todos, en menor o mayor escala. Entonces, el Espíritu Santo nos va a decir, ¿por qué? El mismo Dios dice en su palabra que al orgulloso Dios lo mira de lejos. O sea, ahí tú ves la opinión de Dios en cuanto al orgullo. Pero al de corazón humilde hace morada con él. Entonces, yo prefiero lo segundo, ¿verdad? Y hay que ir las veces que sea necesario. En primer lugar, para ir desbaratando el poder que el orgullo tenía en nuestra mente y corazón, ¿sí? Y la otra, porque vamos a enfrentar situaciones que sinceramente no sabemos ni qué hacer, ni qué decir. Y yo les he platicado un poquito en el inter de nuestro curso acerca de mi madre, ¿no? Yo nunca de veras me imaginé que yo iba a estar cuidando a una mujer de casi 98 años. Si yo no tengo un referente. Ah, yo ya tuve la experiencia. No, no. Entonces, para mí el estar es nuevo. Muchas cosas son nuevas. Y yo necesito día con día ir delante de Dios y decirle, yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo responder. Yo no sé qué decirle, ¿no? Déjenme les cuento que la última instrucción de la geriatra
cuando ella caminó toda la vida, ahora no puede caminar, no debe caminar, porque su cuerpo no aguanta. Ella dice que sí, pero se nos ha caído, se ha desvanecido, se ha mareado. Entonces la doctora dijo, mejor que no camine, porque está expuesta a un peligro, un accidente, ¿no? Ahora, yo nunca le he dicho a nadie esto. Y voy con ella y le digo, lo mejor es que no salgas a caminar por esta situación. Y todavía hace un ratito le dijo a la cuidadora, yo quiero salir a caminar porque yo tengo que hacer ejercicio. No, su cuerpo ya no está para hacer ejercicio. Entonces yo necesito venir con Dios y humillarme y decirle, Señor, respáldame. Y te digo que pasa algo bien bonito, porque entonces voy, hablo con ella y amable, bondadosa, paciente, y si se lo tengo que decir 10 veces, se lo digo, y me hace caso. ¿Ves? Entonces, yo necesito humillarme día con día para someterme a la autoridad soberana de Dios. Y le pido día con día, dime qué decir, cómo hacer, dónde estar. ¿Sí? Que Él sea el que mueva. Mira, que no nada más actúe por costumbre. Sí, que tengo que ir siempre allá, tengo que decir siempre. No, no, ya es depender de eso. Número 4, negándose a sí mismo. Un consejero tiene que aprender a negarse, entonces tiene que sacar de su vida el egoísmo, ¿sí? Debe sacar de su vida sus sueños cumpleañeros, sus proyectos de vida, hechos nada más por la carne o la inteligencia humana. Mira las palabras de Jesús en Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Fíjate, el estándar para ser discípulo de Jesús no es fácil. Negarse a sí mismo significa, no se trata de mí, se trata de él. ¿Sí? Y esto es parte de el resultado de esa humillación, ¿no? De ese corazón humilde. Este llamado del Señor Jesús para ser discípulo tiene la condición suprema de negarse a sí mismo. Así que esos sueños, esos proyectos, esos deseos personales, escúchame bien, ya no van a ser lo más importante en tu vida, sino, sobre todo, si no van de acuerdo con su propósito y su voluntad. Yo no dudo que Él te haya puesto algún sueño, algún proyecto, algún llamado. Les cuento breve, recibí una invitación ayer para ir a compartir al norte con un grupo de mujeres, porque el Señor a esta amiga querida le dio un proyecto para llegar a mujeres que no asisten a la iglesia, pero que están muy necesitadas de conocer. Fíjate qué bueno. Entonces me invita y yo digo, no, pues yo quiero, ¿verdad? Y entonces, no es un sueño personal, porque es más, me dice ella, nadie me lo está patrocinando, o sea, Dios me está dando los recursos para que yo haga esto. Uy, digo, se requieren muchos de estos siervos, ¿no? Para que reciban el recurso de Dios y puedan bendecir a muchos de esta manera, ¿no? Entonces, entregarle al Señor estos sueños personales, a veces frustrados porque no se han cumplido o no se van a cumplir. Pero el punto principal es someterlos a escrutinio y decir, Señor, forman parte de tu propósito, forman parte de tu voluntad soberana. Porque aunque yo haya soñado desde bien niño esto, si no es para tu gloria, conforme a tu propósito, renuncio a ellos. ¿Sí? Cargar su cruz no se refiere a llevar a cuestas a la suegra o al cónyuge o al hijo mal portado, ¿no? No, no, cargar la cruz es seguir el ejemplo de Jesús. Y en una figura, él llevó la cruz a cuestas hasta la muerte y muerte de cruz. Esto se llama obediencia. No es la figura de la cruz como algunos en el mundo. De momento encuentras a gente que es una cruz literal y anda ahí recogiendo
limosnas para sustento, está llevando la cruz. No, no está hablando de eso. Una vida de obediencia, pero sí una característica fuerte destacó en la personalidad de Jesucristo fue la humildad y su dependencia una y otra vez del Padre en poder. Seguir a Jesús es conocer su voz, es poniendo la mirada en Él, es aprender de su carácter santo, es ser como Él. Yo no te recomiendo que imites a nadie, por muy talentoso, virtuoso y famoso que sea. Tu mirada en Jesús. Él es el único que no solamente te ama, sino que también está contigo para ayudar, ¿sí? A hacer su vida. Y bueno, quiero agregar para terminar vimos 4 puntos importantes acerca de cómo caminar ese camino de santidad, ¿verdad? Pero algo que me ponía Dios fuerte, lo pongo así como en segundo término, no porque sea menos importante, porque yo prometí en una de las sesiones pasadas hablar un poquito del discernimiento espiritual. Para mí la experiencia de haber descubierto esta capacidad, de haber cultivado por muchos años esta capacidad de discernimiento, ahorita te doy palabritas sencillas para definirla, para mi vida personal, pero también para el ministerio ha sido maravilloso. Ha sido una de las herramientas poderosas porque viene de Dios, ¿verdad? Para que le podamos servir con excelencia, ¿no? Fíjate, el discernimiento es una capacidad espiritual que viene con el nuevo nacimiento en Jesús. O sea que las personas que no tienen esa experiencia de nacer de nuevo, por ningún lado pueden tener discernimiento espiritual. Pueden practicar la premonición, de lo que hablamos también hace tiempo, nada que ver con el Espíritu Santo, o la adivinación. Pero el que nace de nuevo, todo el que nace de nuevo tiene esta bendición. Lo triste es que muchos no descubren que tienen ese discernimiento y lo van apagando con las actitudes humanas que son más, que han desarrollado más a lo largo de su vida, ¿no? Dice el apóstol que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona tú le hablas de Jesús y le llevas a que confiese a Jesús y con sus propias palabras que da el Espíritu Santo lo hace. Es que ha nacido de nuevo porque ha tenido el entendimiento de su condición de pecador y lo precioso del Salvador. Y entonces este discernimiento es el mismo Espíritu que trae una convicción, también trae una comprensión y un entendimiento espiritual. Fíjate toda esa riqueza, ¿sí? El discernimiento sí es la habilidad de distinguir, fíjate, escucha con mucha atención, la voz de Dios por encima de la voz del diablo, de la voz de la carne y de la voz del mundo. ¿Sí? Porque hay esas tres voces que siempre van a estar ahí tratando de imponerse. ¿Verdad? Otra vez repito, es la habilidad de distinguir. ¿Es Dios hablando? O es el enemigo, porque el enemigo no siempre viene con voz carnosa, ¿no? A veces su voz es muy deleitosa, muy atrayente, con muy buenas ideas, pero mentiras al fin, ¿no? Y luego viene la voz del mundo, o sea, todo el mundo teme lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo hace, y luego viene la propia naturaleza caída con la que vamos a seguir acallando, y entonces tenemos que acallar al mundo, ese deseo de nuestra propia carne. Y le puedes decir, ay, no, no es tan malo, pero cuando lo exhibes a la luz de la palabra y lo pones delante de Dios, ahí te va a decir qué tan bueno, qué tanto de, como dice el pastor Miguel Núñez, qué tanto de santo tiene ese deseo. Entonces, la palabra de Dios siempre va a confirmar cuando es la voz de Dios o no, por eso es muy importante conocer más y más de la palabra, porque es de la manera como nosotros vamos a saber aprender a descubrir y a cultivar esta capacidad del espíritu, y entonces se distingue entre lo santo y lo profano.
entre la verdad y la mentira, entre lo puro y lo impuro. Entonces, para esto necesitamos, así, en una acción bien determinada, renunciar básicamente a la crítica, al juicio y a la opinión humana, ¿sí? Sobre todo que no nos prestemos a dar opinión de temas que ni siquiera estamos versados, ¿no? Pero cuidado con el chisme, porque eso va a alejar mucho de la obra del discernimiento espiritual y para poder hacer crecer ese discernimiento, ¿sí? Ahora, hay un don de discernimiento. Este don de discernimiento que dice 1 Corintios 12:10, y leo, la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Este don, porque ya no solamente la capacidad de todo creyente nacido de nuevo, sino es ahora un don específico que va a ayudar a todos aquellos que tienen el llamado pastoral, el llamado a la consejería, el llamado a la enseñanza y al evangelismo, ¿sí? Para ayudar a otros, los que viven bajo la opresión espiritual del enemigo, ¿sí? Como estar atados al alcoholismo, a la tradición, al culto de lo oculto, ¿verdad? Aún a las inmoralidades sexuales. Ahí hay mucha esclavitud. Y entonces, también este don de discernimiento nos ayuda a diferenciar cuando una persona está con una depresión, que puede ser una por falta de litio en el cerebro, que es un componente químico que al parecerlo produce esa baja en el ánimo, pero a menos que un doctor lo diagnostique, no podemos andar diciendo a la ligera que estamos deprimidos o que alguien está deprimido, ¿no? Y hay que diferenciar cuando la persona tiene esto o que simplemente está pasando por un duelo o una tristeza a causa de algo, alguna situación de sufrimiento, de pérdida, de dolor, etcétera. No podemos decir a todo el mundo, está triste, sí, pero no está deprimido, porque ya lo estamos asociando con un término médico. Pero menos cuando no sabemos distinguir que esa persona está bajo una opresión de vida, ¿sí? Y es ahí cuando en muchos hospitales psiquiátricos está gente poseída y los están tratando como enfermos mentales. Una, porque la ciencia médica no tiene la capacidad de distinguir, de discernir cuando hay una actividad demoníaca. Hace muchos años que ministraba una mujer con un tipo de problemas así, me decía, no quiero ir al psiquiátrico. Ella visitó varios psiquiátricos del estado de Texas, estuvo en en lugares, perdón, donde estaban esos cuartos que solamente en película he visto, ¿verdad? Acolchados para que no se lastimaran. Y entonces ella escuchaba voces, ¿sí? Y cuando llegaba así con esas crisis, le decía, si estaba escuchando voces, luego la metían y la llenaban de droga. Nunca le descubrieron hasta que ella se niega a estar en esos lugares, le dan las pastillas, los frascos y las empezó a tirar porque veía que no avanzaba con eso. Y vino al Señor Jesucristo y él empezó a liberar su vida por una serie de cosas tremendas, ¿no? Pero en todo este procedimiento médico, ninguna persona, no sé si alguno era cristiano, pudo discernir con el don de discernimiento de espíritus que lo que la atormentaba era algo real, no imaginable. Y en esos ámbitos mucha gente piensa que están imaginando esas cosas. Ahora, la voz más frecuente era de destrucción y era la que quería de alguna manera que ella tomara la decisión de quitarse. Esto fue por muchísimo. Entonces, para eso entra el don de discernimiento, porque el Señor te guía a que hay una actividad que no se vence ni con una crucecita, ni con agua bendita, ni con aceitito, sino que tiene que haber un proceso de atención. Y en este caso, si tú consideras que no es tu llamado, simplemente que se hace el vínculo para dirigirlo a quien tenga este llamado. Pero si te toca estar por alguna situación ahí,
Ahora este mismo curso lo estoy dando con líderes de mi iglesia, porque de momento llega gente muy oprimida y llega y empieza a manifestarse. Y tenemos que estar preparados qué hacer, como cuando te compartí el tema de la liberación, hay que saber qué hacer, ¿no? Y entonces Dios nos da estas herramientas hermosas para saber discernir y que podamos verdaderamente ayudar a las personas. Pero quiero retomar un poquito más lo que es más común para la mayoría de los creyentes. Todos tenemos discernimiento espiritual, porque el mismo espíritu que habita en nosotros nos da el entendimiento cuando es un falso profeta, cuando es alguien que está diciendo mentira, cuando alguien está tratando de engañar, de seducir. Luego se nos prende ese poco de alerta, ¿no? Que es nuestro amado Señor para prepararnos y advertirnos de lo que tenemos que hacer. Y bueno, yo espero que esto te ayude un poquito más a ampliar tu rango de conocimiento y si forma parte el don de discernimiento de espíritus dentro de la lista de dones con los cuales Dios, acuérdate cuando vimos algo acerca de los dones, nos permite descubrirlos, nos permite desarrollarlos y nos permite dedicarlos al Señor. Y esto es para dar gloria a su nombre y para edificar la iglesia del Señor. Y de aquí se trata de que podamos ayudar a aquel que está viviendo bajo fuerte opresión. Ahora, déjame darte brevemente algunos signos de opresión de la duda, ¿sí? Lo primero que empiezas a dudar de Dios y se incrementa esta, ¿no? La rebelión, la incredulidad que va de la mano de la ira, la desobediencia. No hay una respuesta al llamado de oración, a la comunión con Dios, al escudriñar la palabra de Dios. No la hay. No hay un corazón constantemente en gratitud y en alabanza y adoración. Una persona que se inquieta, es más, hay creyentes conocidos, les estorba mucho llegar a un culto a la hora de la alabanza, les estorba mucho el estar mencionando que Dios es grande, soberano, poderoso, que rompe cadenas, que liberta al cautivo, que trae la verdad, que es luz, salvación. No soportan eso, vienen a escuchar tan solamente la palabra y de la palabra recogen lo que piensan es correcto. Entonces, ¿cómo ayudar a esas personas? Bueno, hablábamos al principio este precioso pasaje, ¿verdad? De Pablo a Timoteo, las actitudes que debemos de tener aún para con los difíciles. Al final, quiero dejarte en tu corazón una oración. Yo he orado con esta oración por mucha gente y hoy lo quiero hacer por ti, ¿sí? Y yo quiero que me escuches con atención esta oración, la hagas tuya para que una vez que vayas recibiendo estas bendiciones, luego tú la puedas compartir con otros. Ahorita te digo la cita bíblica, presta atención, inclina todo un momento. Y ahí dile al Señor con todo tu corazón, quiero estas bendiciones. Yo pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hay que aprender, mis amados, a pedir a Dios lo que no se compra, sino todo aquello, como aquí es una de las muchas pistas. Yo no sé si tú has orado con esta porción de la palabra, tanto por ti como por otros. ¿Sí?
con todos nuestros afectados, tenemos que estar pidiéndole a Dios estas cosas, que se lo revelen a su vida. Cuando tú y yo descubrimos el inmenso amor que Dios tiene a tu vida de manera muy particular, no eres el mismo. No andas ni mendigando amor, ni rogando amor, ni llamándole amor a cualquier expresión. Y te otorga un sentido de identidad, de firmeza, de seguridad, de valor estimativo. Tan solo porque el Creador te ama con amor. Entonces hay que aprender a pedir todo aquello que no se compra con dinero, sino todo aquello que viene por medio de su Espíritu que Jesús prometió al irse a la tierra. Y como Pablo, apóstol, pedía por los hermanos de Jesús, también lo hizo con otras iglesias. Hay también otro pasaje ahí en Colosenses. Y entonces se hacía peticiones espirituales que fortalecen y habilitan para la vida en Cristo. Yo hoy le pido al Señor que estas bendiciones estén sobre ti, para que luego, cuando las estés disfrutando, las pidas por aquellos que las necesitan y que te rodean. Que el discernimiento espiritual te guíe cómo pedir para no caer en frases repetidas como Señor bendice a fulano, bendice a fulano, bendice a fulano. No. Cuando tú y yo estamos con alguien en la mente y en el corazón, y entonces tú le empiezas a pedir porque el Espíritu Santo te dice que a esa persona le está faltando esa fuerza interior, te da el Espíritu Santo para que Cristo viva con plenitud en su corazón y que ese amor sea la raíz y el fundamento de su vida. ¿Sí? Cuando esa persona tiene la experiencia del poder, de la fuerza del Espíritu, del amor de Cristo convenciendo su corazón, es una mujer que no va a dejar que la golpeen, que la humillen, que la engañen. Es un hombre que no va a golpear, que no va a humillar, que no va a ser infiel. ¿Por qué? Porque el amor lo está llenando en ese interior por una petición de oración que ha sido concedida. ¿Sí? Y entonces en lugar de orar lo clásico, ay, te pido que ores por mí para que encuentre un trabajo. Ay, Señor, te ruego que abras puertas de oportunidad para que tenga un trabajo. A mí cuando me piden eso, yo le digo, Señor, yo te ruego que le hagas comprender el por qué se quedó sin trabajo. ¿Qué actitudes viste que no fueron agradables a tus ojos, por lo cual ya no tuvo esa oportunidad? ¿Y qué tiene que cambiar para tener el trabajo? Si dio buen testimonio en el otro, y si no, que dé buen testimonio, que sea luz, que sea sal. Señor, dale sabiduría más allá de una habilidad profesional, dale sabiduría para el trato con los demás, para ser sumiso a sus jefes, para ser obediente a las instrucciones, para ser honesto en sus horarios, para ser buen administrador de su sueldo. O sea, no solamente se queda en un asunto de buscar un trabajo, de tener un trabajo. Cuando oramos por un enfermo, ¿no? Que a fuerzas queremos que Dios lo sane, que Dios haga un milagro, que Dios lo levante. Y muchas veces esa persona lo que está necesitando es aprender a depender de Dios, a conocer a Dios, a obedecer a Dios, a quitarse de orgullo, a dejar de ser necio, a aprender a comer mejor, a cuidarse más, el único cuerpo que tiene, entender que no es su cuerpo, que Cristo pagó el precio por su cuerpo. Y entonces nos vamos a pedir cosas, efectivamente, como dice esta palabra, que no se compra, ¿verdad? Y yo le pido al Señor que esta oración esté sobre ti, para que luego tú la repliques en la vida de oración de intercesión por otros, con aquellos que vas a hablar, con aquellos que los vas a escuchar, con aquellos que los vas a exhortar, les vas a alentar, les vas a guiar, les vas a dar una palabra, para enseñar desde el principio en su caminar de fe, que Dios los está llamando a ser apartados para Él. Sea médico, sea abogado, sea plomero, sea maestro, sea ama de casa, sea papá, no lo sea, en la actividad que desempeñe pueda ser caminada en santidad. Sí. Esperando en el Señor y su poder para traer condición personal a cada consejero que está conectado y que ha aceptado el llamado a ayudar a muchos otros corazones. Que lo que has recibido
sea para compartir, sea para llevar a otros palabras que le traigan luz y salvación, que le traigan ese entendimiento maravilloso de aquel que se dio a sí mismo con esa plena certeza y seguridad que el Señor nos llama a poder compartir. Sí. Y entonces le podamos decir al Señor con todo nuestro corazón eh, esta otra oración. Termino con esto. Ora conmigo con estas palabras de Efesios capítulo 1, palabras del apóstol Pablo. Dice, por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el tiempo venidero. Yo pido, mi Dios, que esta palabra sea real, sea viva en cada uno de tus hijos, de tus siervos, que buscan prepararse para que sean instrumentos, como dice el hermoso texto de Pablo a Timoteo, que puedan ser esos instrumentos que tú puedas usar, que puedan ser honorables, que puedan ser limpios, que puedan ser esos representantes tuyos, mi Señor, y que eh, en el momento que tú les has llamado se mantengan puros, que sean esos utensilios especiales, que Señor estén listos para que el Maestro amado Jesús los use para toda buena. Señor, fortaléceles para que podamos todos huir, yo me incluyo, de todo lo que estimule las pasiones juveniles, Señor. Y llámanos a parte de la santidad, a ser rectos, a ser fieles, amorosos y hacedores de paz. Señor, que aprendamos a disfrutar el compañerismo con los que invocan tu nombre, pero que tengan el corazón puro y que no nos comprometamos con aquellos que no lo tienen, haciendo lo mismo que ellos hacen. Señor, guárdanos de meternos en discusiones, en pleitos, en situaciones de pelea. Al contrario, danos más de ti para ser bondadosos, para enseñar con paciencia a una persona. Llénalos de tu ternura para que con la voz tierna y amorosa podamos enseñarles a los que se oponen a la verdad, para que tú seas el que cambie ese corazón y aprendan ser parte, Señor, de todos aquellos que sean rescatados de la trampa del diablo, todos aquellos que han estado cautivos por sus engaños. Úsanos, Señor, con poder, con autoridad y con amor. Oramos en el poderoso nombre de Jesús, pidiendo estas cosas conforme a tu palabra. Amén y amén. Amén. ¿Cómo ven? Bendecidos. ¿Habló Dios a tu corazón? ¿Habló Dios a tu vida? Yo espero que lo haya hecho como lo ha hecho a la mía. Y que seas desafiado a ir por más, a tener más de Él, a menguar para que Cristo crezca
pero aceptar ese llamado, porque si Él sube la vara de lo que significa ser santo, Él estará contigo para que podamos cumplir. Así que no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, ahí donde estás con toda confianza. Y te lo puedes hacer llegar. Me dijo Lili que iba a estar un rato, no sé si ya saldría, pero de alguna forma, ahí si quieres levantar la mano o prender tu micrófono y decir, yo tengo una pregunta, tengo un comentario, tenemos un tiempito ahí para poderles escuchar. Ya llegó Lili, ¿verdad? Sí, te dejo el micrófono, Lili, por si alguien tiene alguna pregunta. Sí, adelante. Hay algunos comentarios aquí en el chat. Saludos. ¿Puedes? Sí, ahora hubo un poquito se entrecortó un poquito tu voz, Sara. A lo mejor Sí. sería bueno tener algunos audífonos o algo así Ok. para que estuvieras mejor conectada, porque hubo un poco de interferencia o cortecillos. Sí, veras. Un poquito. Va. Así que creo que nada más esos son los comentarios y por ahí Elena se tuvo que retirar. Sí. Y hablar. Sí, siéntanse la confianza cuando hay alguna situación de salir antes o eso, no hay problema. Sé que hay ocasiones en que hay que hacerlo, pero bueno, esperamos que si se pierden de algo, pues ahí la grabación queda. Pero ya terminamos la grabación, Lili. Sí, ya la terminamos en este momento.